¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto recibirlos en una edición más de Editorialmente, un programa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y el Sistema Universitario de Radio y Televisión, invitamos a nuestros profesores investigadores para que vengan a platicarnos sobre sus orientaciones en la investigación, en la docencia y algo muy importante, que nos comenten sobre algunos de los resultados que obtienen en estos trabajos, precisamente en las publicaciones. El día de hoy nos da muchísimo gusto recibir de nueva cuenta al doctor Raúl García García. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Doctor, sea usted bienvenido y gracias por estar nuevamente, por aceptar otra vez la invitación para venir a platicar de otra obra en la que usted ha participado. Bienvenido. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Estos espacios realmente son muy enriquecedores para nosotros. Significan un espacio de divulgación de la producción, no solo del área académica de trabajo social, sino de la universidad. Entonces, al contrario, un agradecimiento. Y bueno, hoy estamos aquí presentando esta nueva obra del Cuerpo Académico de Estudios en Trabajo Social. Gracias. Gracias a usted. Quiero presentar al doctor en su trayectoria académica. El doctor Raúl García García es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se incorpora a nuestra universidad donde trabaja en el área de la licenciatura en Trabajo Social. Y aquí en esta universidad también obtiene la maestría en docencia y en educación y posteriormente el doctorado en ciencias sociales. Como les decía, él es investigador, profesor investigador del área correspondiente a trabajo social. Pues doctor, un historial además muy interesante porque lleva usted muchas publicaciones, participación en muchas publicaciones como colaborador. Y en esta que hoy nos ocupa como coordinador junto con otros compañeros. Voy a presentar la obra, se llama, aquí la ven ustedes por favor, La gobernanza alimentaria en México, los actores sociales en los programas de seguridad alimentaria, que coordinan Carlos Martínez Padilla, Raúl García García, nuestro invitado el día de hoy, Ismael Aguillón León y Jorge Dolores Bautista. Es un trabajo en donde convocan la participación de profesores de esta universidad, de compañeros, de colegas del mismo cuerpo académico, pero también reciben aportaciones de personas de otras universidades. Hay por ahí una colaboración de Baja California, otra de Puebla, ¿no es así, doctor? Tenemos sí, aquí... también de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, y bueno, como usted lo mencionaba, de la Facultad de Economía y Relaciones de la Universidad Autónoma de Baja California. Sí, efectivamente, entonces, pues una participación muy amplia sobre un problema realmente crítico en México, un problema que lleva años o quizá podríamos hablar de decenios buscando ser atendido por parte de los diversos gobiernos, las diversas administraciones, las diversas instancias de gobierno, el federal, los estatales, los municipales. Y aunque aquí ustedes aportan algunos estudios en torno al caso Hidalgo, en general la orientación, las introducciones de todos los trabajos hablan de una problemática nacional y pues con una preocupación que después de acercarnos al libro, encontramos que este problema no solo no ha disminuido, sino que se incrementa y a veces pareciera que se advierte el riesgo de un problema a punto de tener una explosión grave. Y desde luego, ustedes hacen estudios de análisis y pues dentro de estos estudios se trazan líneas de propuestas de solución. Un libro interesante, un libro que advierte, un libro que aborda un tema preocupante. Doctor, ¿por qué se ocuparon ustedes de hablar de la gobernanza alimentaria en México?
Bueno, aquí es preciso hacer un acotamiento. Este libro es la segunda parte de una investigación que nosotros realizamos a partir del año 2014. La universidad siempre ha sido en la vinculación social que tiene el estudiar problemas y necesidades sociales. Y hay una investigación que se llama pobreza alimentaria en el estado de Hidalgo. Ahí nace todo este proceso. Hay un libro que está en el horno, ya está por salir, está en la imprenta. Curiosamente, ese libro se presenta por la carencia, la pobreza alimentaria, un análisis interdisciplinario, y en ese libro se presenta el diagnóstico de cómo se encuentra la pobreza alimentaria en el estado de Hidalgo. Uh-huh. Este segundo libro es la gobernanza alimentaria. Y aquí ya concretamente se analizan, se revisan diferentes experiencias en la atención a la seguridad alimentaria. Y eso es el enriquecedor de esta investigación, el cual se dividió en dos grandes, o se presenta en dos grandes libros, para atender un problema que, como usted lo menciona, no es nuevo, no es de la actual administración, sino que viene acarreándose desde hace algunas décadas, desde el siglo pasado. Así es. Yo encontré aquí, interpreté dos conceptos, dos categorías que son fundamentales para los trabajos que ustedes presentan. Por una parte, la gobernanza alimentaria. Esta categoría de gobernanza, una expresión que para muchos todavía no es tan conocida, pero que se crea, que se consolida como una categoría de análisis en las ciencias sociales, y en este caso se acuña conjuntamente con alimentaria, la gobernanza alimentaria, y la otra, la seguridad alimentaria. Y en medio de ambos, o conformando o construyendo ambas categorías en el desarrollo en la historia de México, pues desde luego los actores sociales, por una parte la sociedad misma, y por otra parte las instituciones gubernamentales. Creo que son los cuatro ejes alrededor de cual tejen ustedes una red de artículos muy interesantes en torno a este fenómeno. Ustedes tienen aquí, si me permite, leo rápidamente los capítulos. El primero, asociaciones público-privadas y seguridad alimentaria, un estudio exploratorio en el ámbito agrícola en México. El segundo, gobernanza y participación ciudadana en el estado de Hidalgo. El tercero, falta de evaluación de impacto de programas de comedores comunitarios, el caso de Tijuana, Baja California. El cuarto, estado y políticas de alivio a la pobreza, en donde usted participa precisamente. El quinto, gobernanza alimentaria en México desde un estado neoliberal. El sexto, la perspectiva de género en la cruzada nacional contra el hambre. El séptimo, aquí damos la vuelta al contenido. Un segundito, por favor. El séptimo es los límites de la gobernanza y la exclusión de las mujeres que encabezan hogares en un área periurbana. También abordan un asunto interesante, la relegación, la marginación de las mujeres como cabeza de familia. Es un artículo también alarmante. El octavo, adaptación al cambio climático y preservación del patrimonio biocultural de los territorios indígenas, otro sector social que requiere una gran atención. El noveno, milpa y mano vuelta, inclusión de las formas de organización social indígenas ante el reto de gobernanza de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio. Pues todos los capítulos, a partir de los títulos y del contenido, desde luego, ofrecen temas de suma importancia, relevantes para la comprensión de este problema. Le decía, doctor, encuentro esos cuatro elementos que circulan a lo largo de los capítulos: gobernanza alimentaria, seguridad alimentaria y actores sociales que involucran a la sociedad y que involucran a las instituciones que se deben ocupar de este fenómeno. Con una perspectiva global,
¿qué nos platica usted de este libro? La suma de estos 9 capítulos, ¿qué le está ofreciendo al lector, estudioso de estos temas, al científico social, al alumno, pero también al lector que, aunque no se ocupe de manera profesional de estos temas, tiene interés por saber qué está ocurriendo en uno de los renglones más delicados en el desarrollo de este país? Sí, ok, como usted lo dice claramente, sí se presentan aquí estos elementos en estos 9 capítulos. Los dos ejes que orientan el trabajo es la gobernanza y la seguridad alimentaria. Y como usted bien lo dice, son una serie de elementos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de gobernanza, también se tiene que hablar de una multiplicidad de actores sociales. Por ejemplo, uno fundamental es la participación de la sociedad civil. La sociedad civil debe intervenir y debe ser participativa en las diferentes acciones o actividades que se realicen en cualquier política social que se debe llevar a cabo. Otro actor fundamental es el Estado. Cuando nosotros vemos un Estado y que se presenta en los diferentes artículos, por ahí momentos que se presenta un Estado totalitario, en el cual, a partir de un modelo neoliberal, apoya principalmente políticas individuales más que colectivas. Y es entonces, ¿cómo entender entonces la gobernanza en México? Realmente lo ha habido para algunos autores, y eso es lo que propone el libro. No lo ha existido como tal. Sí hay acciones, sí se presentan, pero ¿dónde queda la participación de la sociedad civil? Repito, en el accionar, no como un actor pasivo que recibe, sino que debe generar diferentes alternativas de solución, y que sí las hay, como se presenta en el capítulo 8 y en el capítulo 9, con los grupos indígenas, que a partir de sus formas de organización tratan y preservan el medio ambiente. También importante, perdón. Adelante, adelante, por favor. También importante mencionar aquí otro concepto, la seguridad alimentaria. ¿Cómo verlo? ¿Cómo revisarlo? Y aquí, por una parte, podemos ver nosotros la seguridad alimentaria, sí, desde el punto de vista de la política alimentaria, que en México, que cualquier país, no solo México, tenga la suficiencia en la producción de alimentos. Y no solamente la producción, sino que ahora la gente tenga acceso a esos alimentos y que esos alimentos sean de calidad y nutritivos. Y el cuarto elemento es cómo lo consumen, la cantidad de consumen. Entonces, eso es la seguridad alimentaria. Es un concepto muy amplio, pero también puede ser analizado la seguridad alimentaria como, en este caso, en el capítulo que usted nos menciona, que propiamente trabajo con la maestra Patricia Pineda, analizamos nosotros la seguridad alimentaria, pero desde el punto de vista de la carencia. ¿De qué manera la gente, valga la expresión en palabras coloquiales, tiene para comer? Y aquí se analiza la seguridad alimentaria desde la seguridad leve, moderada o extrema, que es cuando la gente, lamentablemente, y lo presentamos, hay gente que se ha quedado un día sin comer, y por carencia, no por otras situaciones, sino porque no lo tienen. Y más grave cuando se presenta la carencia alimentaria en menores de edad. Y eso es lo que tratamos en estos libros, como usted lo menciona. Igual el capítulo de la doctora Araceli, ahí nos presenta de una manera bastante cotidiana. Uno pensaría, dicen, no, y el estudio dicen que la pobreza alimentaria se presenta en comunidades rurales. No, no solo ahí, sino que también en la periferia se presenta esta. Y lamentablemente, si existe esta carencia alimentaria, no solamente si se presentan en hogares pobres, se agudiza en aquellos que están o que tienen como jefe de familia a la mujer. Y bueno, claro, estos son a grandes rasgos lo que se presenta en este libro. Ahora, doctor, yo creo que la lectura de este libro es fundamental en esta coyuntura que estamos viviendo. Sabemos que México no ha perdido su calidad de ser casi líder en problemas de una nutrición equivocada que nos lleva a la pandemia de la obesidad, que hoy rebota en otro problema coyuntural, el de la pandemia, y además en uno
también importante cuando se discute esta nueva ley sobre la agricultura, donde por otra parte hay una sociedad activa que lanza gritos de demanda de participación ciudadana bajo el programa de Sin Maíz No Hay País, en el que justamente plantea algo de lo que usted menciona, no solo tener el alimento, sino la calidad. Veía en uno de los artículos, o en la introducción que presenta el doctor Martínez Padilla, el asunto muy grave donde dice, se ha desarrollado en México una industria alimentaria muy fuerte, pero no se tiene un control nutricional de esos productos. En cambio, la agricultura, el campo que debiera ser vital en un país de vocación agrícola fundamental, y que todos los países debieran manejar este principio, está desatendido. Entonces, la lectura de este libro yo creo que es interesantísima en las circunstancias coyunturales que vivimos. ¿Usted qué le diría a los potenciales lectores de este libro? Sí, en el caso de México, lamentablemente, no ha existido una política alimentaria a largo plazo. Esto no es un problema, repito, de estos años recientes, sino desde el siglo pasado, cuando nosotros teníamos un estado de bienestar en el cual México sí hubo un crecimiento a partir del apoyo del campo con el desarrollo estabilizador, el desarrollo compartido, pero fue un crecimiento al instante. No se previó que posteriormente a las guerras mundiales se iba a reactivar la economía. ¿Y por qué le comento esto? Porque doy un salto, por ejemplo, al periodo, y que viene plasmado en los capítulos, en el periodo de López Portillo, cuando surge el SAM, el Sistema Alimentario Mexicano. Ahí se da una primera gran estrategia que quería impulsar la seguridad alimentaria, pero lamentablemente queda simplemente en ello, en buenas intenciones políticas. Y digo esto porque México sí ha tenido y tiene la intención de llevar a cabo esto, pero son precisamente la sociedad civil quien lo hace. Pero no se, cuando ocupamos el concepto de gobernanza, se requieren de otros actores. Y cuando hablamos de otros actores, sí decimos sociedad civil, sí decimos autoridades o Estado, pero también hay un factor importante, el sector privado. Se requiere del sector privado para llevar a cabo una buena o una gobernanza alimentaria. Y durante el periodo del presidente Peña Nieto, en el año 2013, se lleva a cabo un programa emblemático de su sexenio, que es la Cruzada Nacional contra el Hambre, y que se plasma un análisis también en de esa gran cruzada que debió ser. Fue una copia del modelo brasileño de Cero Hambre, en el cual sí hay una cruzada donde tienen que ir estos actores, sociedad civil, Estado, gobierno y el sector privado, porque realmente no se puede hablar de una seguridad alimentaria si no conllevan los intereses de cada uno de ellos. Y eso es algo que se debe de plasmar. En el caso de México, con la Cruzada Nacional contra el Hambre, buscaba ello, que hubiera el apoyo para el sector agrícola, que hubiera alimentación para los grupos principales. La estrategia se concentró principalmente en comunidades rurales e indígenas, y el tercer elemento que era que sí entrara la sociedad del sector privado para apoyar de alguna manera en la producción y el consumo de alimentos nutritivos, lo cual realmente es complejo cuando nosotros vemos industrias alimentarias que tienen otros intereses. Entonces, de ahí que se requiere un Estado fuerte para que medie en estas situaciones y realmente haya una producción sana y aquí meto otro capítulo propiamente que tiene que ver capítulo 8 y capítulo 9, que tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible. Sí. Tiene que haber ahora un desarrollo, pero sostenible. Ya el cuidado del medio ambiente no debe ser solamente una retórica, sino que debe cuidarse también aspectos para que realmente el desarrollo sustentable sí beneficie, pero no solamente al medio ambiente, que el ser humano sepa usar racionalmente los recursos naturales. Desde luego, creo que eso también es muy interesante y lo plasman. Yo diría, doctor, un poco en mi posición de revisor de este texto,
que lo que ustedes están planteando es que la gobernanza debe alcanzar, la gobernanza alimentaria y la gobernanza como un ejercicio de participación colectiva, Estado, sociedad, diversos sectores de la sociedad, el privado entre ellos, debe buscar un equilibrio, una fuerza de participación de todos lados y dejar de ejercerse con ese sentido de verticalidad que es una inercia que todavía en muchos aspectos trae nuestro Estado. Entonces ustedes están haciendo una advertencia todavía muy a tiempo y por eso creo que el libro vale la pena leerlo y leerlo cuanto antes, porque además a mí como lector urbano me advierte que aunque yo no esté en el campo, aunque no estire la mano y saque algo de la huerta o de la milpa, no quiere decir que no deba preocuparme por estos aspectos del campo. A final de cuentas, como consumidor, dependo de lo que allí ocurra, dependo de lo que ocurra en la cosecha del mar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que su libro es una propuesta de lectura interesante para el estudioso de las ciencias sociales, alumnos o investigadores, pero también lo es para el habitante que debe tomar conciencia de lo que es participar, porque finalmente entraremos en la necesidad de participar en estas discusiones sociales. Una última pregunta, doctor. ¿Por qué nos invitaría usted a leer este libro a nosotros como lectores generales? Ok, aquí le responderé también, en el capítulo 2 del doctor Bernabé Lugo, habla de gobernanza y participación ciudadana en el estado de Hidalgo. Porque sin la participación activa de los ciudadanos en la corresponsabilidad, en el avance de los derechos sociales, en el avance de ejercer estos derechos sociales, no se va a poder tener cambios significativos. Simplemente lo dejo como reflexión, algo que se plasma en este capítulo, es que y el estado de Hidalgo es de los pocos que no ha habido alternancia en el gobierno. Ha habido un sistema hegemónico de un partido oficial, el cual no ha habido una alternancia. ¿Y qué tiene que ver esto? La participación de la gente. La participación de la gente es muy necesaria porque de esa manera se involucra en la solución de sus propios problemas. Cuando haga una demanda va a ser a partir de sus propias necesidades. Y de ahí que se requiere entonces que la sociedad participe. Y retomando su pregunta, y tiene que ver entonces en ese sentido. Cuando hablamos de gobernanza, hablamos de una participación y de una sociedad que se preocupa y ocupa por atender sus problemas, pero que también se necesita de un Estado que lo procure, que apoye sus ideas, porque a final de cuentas, ¿quién conoce mejor las necesidades de la gente? La propia gente. Y el tercer elemento, se necesita del capital. Y es algo en el capítulo 1, asociaciones públicas y privadas, seguridad alimentaria, es de qué manera el sector privado se involucra en lo agrícola. Pero nuevamente, por eso aquí son una serie de capítulos que al leerlo en su contexto vemos entonces por qué sí tiene que tenerse cuidado con la preservación del ambiente, de la preservación biocultural. Entonces, aquí se habla de la integridad no solamente de la alimentación, sino que eso tiene que ver un todo y que para ello se requiere de la participación organizada, constante de la sociedad civil. Pues desde luego, yo creo que la invitación de usted a leer este libro y a conocer del fenómeno que es problemático ya para la nación, es un estímulo y nos lleva a conseguir este libro y por eso invitamos a nuestros amigos a que en poco tiempo, cuando levantemos ya estas contenciones y se abra el Ciudad del Conocimiento de nuestra universidad, donde está el pabellón universitario, acudan a la librería universitaria Carácter con la finalidad de obtener este libro, leerlo y además, bueno, ponerse a participar, a comentarlo, a difundirlo. Y algo muy interesante, entender lo que es la gobernanza como un ejercicio social complejo, pero en el que si no tenemos conciencia, información y conocimiento, difícilmente podremos hacer el mejor desarrollo. Doctor, le agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación para presentar el libro
la gobernanza alimentaria en México. Aquí lo presento nuevamente, la carátula. Que decirle, un libro interesante, un libro en momentos alarmante, y así lo digo. Creo que debemos tomar conciencia de este fenómeno, pero también, por otra parte, estimula saber que hay gente que está estudiándolo con toda la seriedad, que nuestra universidad aporta mucho a través de sus investigadores en la atención a este fenómeno. Gracias, doctor, por la aportación en este libro. Gracias por aceptar esta invitación. Y pues esperamos ese siguiente ejemplar para volver a hablar de la continuación que están ustedes brindando a este tema. Muchísimas gracias, doctor Gracias a Raúl ustedes. García García. Gracias. Y a usted, amigo, que nos sigue en estas presentaciones editoriales del Fondo Editorial de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, pues le agradecemos su compañía y recuerde, lo esperamos en la próxima emisión, donde seguimos presentando los trabajos que publican nuestros profesores investigadores. Muchísimas gracias. Hasta luego.